Ya, ahí sí. Seguimos nosotros con la pregunta 39. Pregunta 39, que tiene que ver con, bueno, semejanza y cosas por el estilo. Entonces vamos a hacer ese repaso de semejanza. A la pizarra. Tacaracán. Se ve la pizarra, ¿cierto? Se ve. Ya, bacán. Sí, está clarísimo. Entonces, semejanza. 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 ¿Qué era la semejanza? Era cuando dos triángulos eran semejantes, dependiendo de como unos criterios. Ya ¿El sí, LAL? podíamos, ¿Tiene que ver con el LAL? a la calma, a la calma. Ese sí, esos son los criterios, para allá vamos. Así como un poco la definición de semejanza es que había una correspondencia entre los vértices de la figura, así como, o entre los puntos de una figura, de modo que sus lados, no, sus ángulos interiores fueran iguales, así los pares de ángulos fueran iguales, midan lo mismo, y los pares de lados sean proporcionales. Ya, bueno, aquí escriban todo eso que acabo de decir. Correspondencia entre los vértices de una figura, tal que los ángulos interiores sean proporcionales, o sea, sean iguales, y los lados sean proporcionales. ¿Sí? Esa es la definición un poco. Ahí no la vamos a escribir porque quita espacio. Entonces, dibujemos así, para que se vea. Tenemos, por ejemplo, un triángulo ABC. ¿Sí? Vamos a ponerle los ángulos interiores, así como alfa, beta y gamma. Y tenemos otro triángulo, pongámosle que sea más chico. P, Q y R van a ser los vértices. Y los ángulos tienen que ser iguales, los ángulos interiores. De hecho, los ángulos exteriores también. Pues, si pasa esto con los interiores, con los exteriores también, ¿no? Ya. Beta y gamma aquí. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que si este lado mide, no sé, por ejemplo, A, B y C, y este mide, no sé, P, Q y R. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar con estos lados para que realmente sean semejantes? O con estos triángulos, que los ángulos sean iguales y que los lados sean proporcionales. Entonces ahí tenemos que la razón entre A y P, que es como el que corresponde, así como el que está por ese lado, con B y Q, tienen que ser iguales, y tiene que ser igual la razón entre C y el otro que es R. ¿Sí? Eso se tiene que dar. De hecho, Sí. todas estas razones son iguales a un solo valor que podemos llamarle K. ¿Y cómo se llama este valor de K? La razón de semejanza, ¿no? Razón de semejanza. Razón de semejanza. Eso. ¿Qué característica tiene esta razón de semejanza? Que no puede ser negativa. Ya, es un número real positivo. Porque tampoco puede ser cero. Si fuera cero, estaríamos, comillas, multiplicando un lado por cero y se nos hace cero y no tenemos una figura al final. Eso, pues. Ese es el asunto. Y tenemos criterios, hablaron ustedes de criterios, para decir que dos triángulos, ojo, esto aplica solamente para triángulos, ¿sí? Criterios para decir que dos triángulos son semejantes, así con poquita información. ¿Cuáles son estos? El ángulo. Ya, como el más quizás rápido de ver, así como el ángulo. Bueno, sería que tiene tres ángulos, los triángulos así como correspondientes y en orden iguales, ¿sí? Entonces, algo más o menos así, que tenemos esto, esto y esto, y si tenemos otro triángulo, qué horrible, más grande, más chico, con los mismos ángulos aquí, entonces van a ser semejantes, ¿sí? ¿Cuál más? El ala. El ala. Ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Sí. No. El ala era... El ala es de congruencia. Ah, verdad. Sí, Casi. cierto. De hecho, este de ángulo es como el que reemplaza al ala. Mira tú. Al revés, el lal. Es el ala. El lal. Ese sí está en los dos, de hecho.
Aquí necesitamos, bueno, dos lados así como, o dos pares de lados. Supongamos aquí A, B, y este va a ser P y Q. Entonces, tenemos los dos lados y el ángulo que está entre medio de estos dos, es decir, aquí y acá. ¿Y qué se tiene que dar aquí? Bueno, que los lados sean proporcionales. Aquí ya no es como en congruencia que tienen que ser iguales, que A tenga que ser igual a P y que B tenga que ser igual a Q, no. Tienen que ser proporcionales. Entonces, A es a P tal como B es a Q. ¿Sí? Y aquí podemos alternarlo, así como A es a B como P es a Q, así como en ese orden y en ese orden. Está bien. Y uno más. Me confundo un poco con los de congruencia, pero no sé si este también era de acá, que era el del lado, lado, ángulo mayor. Algo así, Lado, creo que. ángulo mayor, sí. No pensaba recordar este, pero bueno, ya que lo mencionaste, porque este es súper difícil de verlo, pero eso, y no es casi ni tan preguntado. Yo he visto, creo que no he visto ninguna pregunta. Ya, tenemos dos lados, pongámosle aquí A, B y P y Q de nuevo. Y el ángulo que se opone al mayor de estos lados, pongámosle, no sé, que en este caso B es más grande. Entonces aquí pongámosle beta como el ángulo. Aquí tendría que ser beta también. Entonces, si nosotros sabemos que los lados ya son proporcionales, A es a P como B es a Q, y más encima que B es mayor que Q, o sea, que B es mayor que A, es decir, que B es el más grande y que Q es el más grande, por lo tanto, entre P y Q, y conociendo este ángulo beta, tenemos que son semejantes. ¿Sí? Sí, Ya eso. Pero ojo, para eso hay que saber cuál es el mayor de estos dos lados. Si A o B es más grande y si P o Q es más grande. ¿Sí? Eso. Y el último. el lado, o esa es congruencia. Lado. ¿Cómo sería el de lado? Que todos sus lados son proporcionales, o sea, comparado con el otro. Son todos los lados proporcionales, justamente. Entonces, si tenemos aquí ABC y este es PQR, entonces tendríamos que A es a B, no, A es a P como B es a Q y como C es a R. Esta relación se da. ¿Sí? Pipe, Dime. en el LAL, ahí solamente tenemos que evaluar P y Q y A y B, ¿cierto? Porque estamos trabajando con un ángulo, ¿cierto? No con todos los lados. Claro. Comprendo. Ya. Esa es ¿Y la esto no gracia de los importa? criterios, que con poca información nos permiten asegurar esto. Ah, ok. Y independiente de cuál sea el tamaño de los triángulos, si cumplen con esta igualdad que tú haces, como esta proporción, Ujú. cumplirían con los criterios, ¿cierto? Claro, claro que sí. O sea que ahí podríamos asegurar que son semejantes. Si se cumple alguna de estas cosas, son semejantes. Y con eso ya después podríamos empezar a completar toda la información. ¿Cachai? Así como, no sé, pues si tuviésemos también no sé, en el segundo caso, en el LAL, tuviésemos en el problema solamente este ángulo, ¿sí? Lo que está en azul. Esto no es parte del criterio, ojo. Y podríamos sacar este de acá. Y con eso, podríamos decir que este mide lo mismo y que este también es beta. Después de que dijimos que son semejantes, después de que comprobamos el criterio. Y con eso quizás hacer más cosas según lo que nos pida cada pregunta. Ya. ¿Sí? Eso. Rayos. Borré lo que no quería borrar. Ya, el diablo. Eso, pues. Eso. Entonces, ahora sí nos vamos a la pregunta. ¿O no? Sí, está todo claro. Ya. Vamos a la pregunta. Aquí. Dice, ¿en cuál de los siguientes casos se verifica siempre la semejanza planteada? Aquí es bueno tener así como algún criterio, así como para asegurarse de que siempre es así como... Porque si existe el criterio, la cuestión es semejante, indiscutiblemente. ¿Sí? Entonces hay que comprobar bien cada criterio. ¿Sí? Démosle. El primero. Primero. Dice, si A se mide 6, pongámosle aquí
que todo esto mide 6. DC mide 5. BC mide 10. ¿Dónde está? BC acá. BC mide 10 y EC mide 3. Aquí. Entonces el triángulo ABC, este grande de aquí, es semejante con el triángulo EDC. ¿Qué hacemos aquí? Acá podríamos hacerlo de los... Es que nos dan solamente 2 lados, pero como no nos dan el ángulo, entonces Pero tendríamos que ocupar el es lado, que lado, aquí lado. se forma una terna, ¿o no? Una terna pitagórica. Sí, por ¿Y eso dónde está el digo que... ángulo recto aquí? Pero, verdad, no lo sabemos. Ya no. Casi. Demonios, bien triste. Me cayó, me cayó. Buen intento. Ya. Pongámosle que este ángulo de aquí es alfa. Y esto de acá nos dan lo mismo. Aquí creo que conviene ocupar o tratar de llegar al LAL. ¿Sí? Sí. Entonces, en el triángulo más grande, voy a dibujarlos por separado porque a veces así, esto conviene mucho, a veces. Tenemos A, B, C. ¿Sí? Tenemos que esto mide 6, esto mide 10 y este ángulo mide alfa. No sabemos cuánto es alfa. Por ahí está, 6 y 10. Y habría que ver el otro. Po. El otro, y bueno, si lo ponemos en el mismo orden, E de C, tendría que ser así como, bueno, en este caso, como es más chico, tendría que ser 6 dividido por algo y 10 este lado dividido por ese mismo algo. Vamos a ver si se da esa situación. Y más encima el ángulo que está en C tiene que ser alfa. Y así se comprobaría con el criterio lado, ángulo, lado que son semejantes. Veamos. DC dice que es 5. Entonces ponemos acá 5. Y EC dice que es 3. Y el ángulo que está en C es alfa más encima. ¿Sí o no? Porque está ahí lo marcado. Y un alfa cualquiera. Sí. Pregunta entonces, ¿son semejantes? Sí. Sí. ¿Por qué? Por el criterio lado, ángulo, lado. Uh-huh. Ya, esto no hay para qué escribirlo, pero sí, por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces sí, son semejantes. Pero, ¿cómo podemos asegurar que ese ángulo, como un alfa cualquiera, es igual al otro alfa Es cualquiera? porque es un ángulo común. Es como cuando... No es como cuando nada. Le iba a decir, pero sirve para el que sigue, para el último, así que no le iba a decir nada. Después lo voy a decir, sí. Ya, entonces en el primero, sí. Son semejantes. Entonces sacamos ese. ¿Sí? Dice el segundo. Otro color. Dice si los rayos AD y BD son bisectrices, chuta ya, ABC, el más grande, es semejante con... son bisectrices del triángulo ABC. Entonces ADC, es semejante con BDC. BDC. ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué proponen? A mí me suena un poco conflictivo porque por ser a simple vista podríamos decir que sí. Porque al ser bisectrices como que separa en como la misma como cantidad de grados, puedo decirlo así. Divide al ángulo a la mitad. Claro, sí. Eso. Ya, corte fácil. Pero lo que pasa es que no sabemos qué tipo de triángulo es este, entonces podríamos caer como en lo que tú me decías, eso de exagerarlo para ver si se cumple. Pues, y si nosotros exageramos este triángulo, no se cumple. Ya. Ya, antes de exagerar el triángulo, buenísimo, vamos a ponerle nombre a los ángulos. Este va a ser alfa, y esta como es bisectriz, CD es bisectriz, no, CD no tenemos que es bisectriz. ¿Cuál tenemos que es bisectriz? AD y BD. AD y BD.
Ah, pero como este llega al punto donde se cruzan, entonces también es bisectriz, po. Sí. ¿Sí? Ya. Y porque sale del vértice. Entonces este es alfa y este es alfa. Ahí sí. ¿Cómo se llama este punto donde se intersectaban las bisectrices? Y en el centro, ¿Y qué característica cumplía ese punto? el incentro, Ujú. que separaba como en misma proporción como... Eso No, son no, las no, en transversales de igual. gravedad. No, ay, como no, no sé, se me olvidó. Ya que se formaba una circunferencia con centro en ese punto que quedaba inscrita en el triángulo. Qué loco. Ya, porque eso es difícil que lo pregunte. Se pueden hacer preguntas bien bacanes con eso, pero no tanto para la prueba. Ya. Por eso era relleno solamente. Tenemos que, como CD llega al punto de intersección de las bisectrices, es bisectriz también. Entonces, con eso dividimos este en alfa y alfa. Entonces, ahora exageramos el triángulo, lo exageramos, así como lo deformamos inclusive, porque no dice qué tipo de triángulo es, así que podemos ponerlo así como perfectamente así. Mira, me quedó muy rectángulo. Así que no. Así como, para allá. Puede ser, ¿o no? Sí. Sí. Así como ABC. ¿Y qué pasa si tratamos de hacer eso aquí? Nos quedaría, espérame tantito, nos quedaría este ángulo que era la bisectriz, y bueno, aquí el D, más o menos. Aquí tendríamos alfa y alfa. ¿Sí? Y pregunta, ¿este triángulo será semejante con este triángulo? ¿Tendrán la misma forma en distintos tamaños? Creo que sí, sí. ¿Segura? Yo digo que no. Yo creo que no, porque el primer triángulo se ve como más largo que Sí. que el de la derecha. Entonces ya no tiene la misma forma en distintos tamaños. Ok. ¿Sí? Entonces, ya, aquí esto fue totalmente alogímetro. Necesitamos un poco más de rigor. Pensemos, ¿en qué casos estos hubiesen sido semejantes? ¿Qué tenemos? No había rayado tanto porque cuesta borrarlo. ¿En qué casos estos son semejantes? Si hubiera sido un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero. ¿O qué más? Un isósceles con base a B. Isósceles de base a B, así. Entonces, como esto es bisectriz, esto es igual a esto. ¿Sí? Y más encima, este lado es un lado común. Así que ya tenemos eso. Entonces, ¿qué nos faltaría decir? Bueno, este ángulo con ese ángulo. No, este ángulo de acá con ese ángulo de acá. Y ese ángulo de ahí, estos dos ángulos que acabo de marcar, son iguales, porque esa es la idea, que sean iguales. Ah, no, pues. No, ese no, porque ese es para congruencia, nada que ver, nada que ver. Mala mía, mala mía. Nos faltaría el otro lado. Tenemos este lado, ese ángulo y este lado, con este lado. Nos faltaría eso para decir que son semejantes. De hecho, para decir, podríamos con eso también decir que son congruentes. Pero eso pasa ¿dónde? Pasa en los triángulos equiláteros, como dijeron, y en el triángulo isósceles. Isósceles, que es como así como igual para ambos lados. Y eso, pues. ¿Y qué pasa si es escaleno? No se cumpliría la semejanza. Entonces, bueno, ahí, si es escaleno, no son semejantes, no son semejantes. Y la pregunta dice siempre. Entonces, ¿siempre son semejantes esos dos triángulos que nos pedían? No. No. Descartamos la 2. ¿Sí? Entonces, si alogímetro, ustedes vieron esto, que tenía que darse que es equilátero o isósceles, y no tenemos la información para asegurarlo, entonces no. Se ve rápidamente. ¿Sí? Y el último, Pipe, dime. ahí no se podría haber utilizado ángulo, 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 porque había muchas cosas que cortaban los ángulos, o Habían muchas cosas. simplemente porque, o sea, porque habían bisectrices. Eh, O sea, lo que nosotros necesitábamos saber era eso, pues, que este ángulo es el mismo que este y este de acá es el mismo que este de acá. ¿Tenemos la información para asegurarlo? No. Ya, Porque nos faltaría primero que nada ese, el de acá, porque ese no hay cómo saberlo. Podríamos pensar en que estos son iguales. Así como, que esto es X, no se ve mucho. Eso es X y esto también es X. pero no sabemos Eh, cómo es el pero triángulo. tampoco sabemos. Pero uno podría Ya, decir, entiendo. pero son bisectrices, po.
pero la bisectriz me dice que esto es X y que este de acá también es X. No me dice que estos de acá son X también. De hecho, si lo ponemos así, serían así, no sé, seguía ahí y este seguía ahí también. ¿Cachai? Sí. Eso. Ya, gracias. Y nos vamos al último. La última afirmación. ¿Qué dice acá? Si AB es 21, si BC es 15 y BD es 7 y B es 5, me dice. Entonces el triángulo ABC es semejante con DB. ¿Qué dicen ustedes? Ahí podríamos ocupar el criterio de lado, ángulo, lado, porque tenemos que están como opuestos por un vértice, entonces el del medio sería como ya igual. Ya, entonces tú decís, este ángulo igual con este, ¿no? Sí. Porque Y son después, opuestos por el vértice, justamente. Aquí falta así como precisar algo, así como que A, B y E son puntos colineales y que B, o sea, que C, B y D son puntos colineales también. Porque esto podría estar perfectamente así como que el segundo triángulo estuviera más como girado, estuviera más rotado así como y ya no serían opuestos por el vértice. Pero bueno, aquí hay que asumir eso todo el rato. Ya. Y pongamos la información que nos dicen. AB es 21 y BC es 15. Y después BD es 7 y BE es 5. ¿Serán semejantes? Los dibujamos para saber, así como para ordenar un poco. Tenemos ABC, ABC, y el otro es BD, o sea, DBE. 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 Entonces ya, tenemos que AB es 21 y aquí es 15. Después este es alfa. El ángulo que está en B aquí también es alfa, porque he puesto por el vértice. ¿Sí? Este de acá. ¿Qué más? BD es 7 y este es 5. Viendo esto, ¿serán semejantes sí o no? pues sí, porque Sí. está como, hay una razón, como que si tú dividís el 15 por 3 te va a dar 5 y si dividís el 21 por 3 te va a dar 7. Ya, si tú lo divides por 3, te da ese de ahí. Y si lo divides por este mismo de acá, aquí un gatito de nuevo, te da ese mismo 5. Así que, sí, eso que nos dice que son proporcionales. Se cumple eso de que son proporcionales. Que 15 es a 5, tal como 21 es a 7. Y más encima tenemos el ángulo de aquí. ¿Y qué criterio estaríamos ocupando? El lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Tan, tan. Entonces sería la 1 y la 3. La revisamos. La revisamos. Y esta era la 39. Me pasé, sí, me pasé. 39E. Sí que está de maravilla. ¿Dedito para arriba? Dedito para arriba. Dedito para arriba. Bacán.